Y sin más, pues le damos la bienvenida también a Irán Molina, qué rico tenerlo en este programa de aniversario también, ¿por qué no? Y platicando de un proyecto nuevo que está con alguien a quien también admiro y respeto muchísimo, Manuel Márquez. Ahorita platicaremos un poco de él. Irán, bienvenido, muy buenas tardes. No, pues muchas gracias nuevamente por recibirme en tu espacio y pues saludo a toda la gente y pues felicidades por el aniversario. No estaba enterado, pero pues es bueno caerles justo, ¿no? En este tipo de cosas, claro. Sin planear, ¿no? Sí. Oye, pues este programa, más bien, este proyecto de introducción al tabaco, es el nuevo proyecto en el que se están moviendo tú y Emanuel Márquez, como mencionaba, alguien a quien admiro y respeto muchísimo. A él lo conocí como por el 2010, estaba con Guillermo y el Nahual, y fue de las primeras personas que me abrió la oportunidad de hacer teatro de manera profesional. Entonces, en ese sentido, pues tener este proyecto también significa muchísimo para mí. Ah, mira, ahí tienes la foto de Manuel. Sí, justamente, pues Emanuel es una de esas personas, siendo honestos, yo sé que Manuel es una persona polémica, ¿no? Sabe de las tempestades, ¿no? Sí. Le encanta, ¿no? Le encanta pues le encanta ser una persona. ¿Qué pasó? ¿Me lo cambias? Sí. ¿Qué pasó? Ok, sí, aquí sí. Ajá, te cambio de acá. Parece, nos están dando señales acá. Es lo que pasa con los programas en vivo. Ustedes disculparán. Bueno, el caso es que ya, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Ya me oigo? Ok. Entonces, resulta que Manuel es una de las grandes personas vivas, pues, del teatro en México. Claro. O sea, él no lo va a decir de esa manera, pero la verdad es que es una dicha, es un gusto poder trabajar con una persona que viene justamente de la generación que todavía le tocó trabajar con los grandes directores históricos. O sea, le tocó trabajar con el maestro Azar, con José Solé, claro. Gurrola, estoy José Ángel Gurría, estoy demasiado politizado, discúlpenme. Entonces, y llega a nosotros todavía como una personalidad vigente, no solamente como una persona de teatro, sino como uno de los titiriteros, sí, o de las personas de teatro de títeres más importantes, no solo de México, sino de Iberoamérica, claro, ¿no? Y entonces, es una dicha poder, nosotros curiosamente no habíamos coincidido nunca. Este texto que escribí, la introducción del tabaco, pues platiqué con él hace como 3 años, ¿no? Antes de la pandemia, y ya empezamos a hacer como unas lecturas, y luego pues nos cayó la pandemia, ¿no? O sea, tuvimos tragedias personales, él y yo, pues el teatro se murió en todo el mundo, ¿no? Claro. Y lo retomamos, bueno, nosotros afortunadamente en Haruki Teatro hemos tenido tiempo de estar haciendo teatro hasta en la pandemia, hicimos streaming, estuvimos en Los Pinos, o sea, realmente como que la pandemia fue muy rara para nosotros. Entonces volví a platicar con Emanuel, me lo encontré curiosamente en una lectura dramatizada que tuvimos en el Círculo Teatral de otra obra que ya estoy preparando, y fue así de: Emanuel, te estoy hablando de enero, febrero, le dije: Manuel, ya estuvo, ¿no? O sea, ya... ¿Cuánto tiempo más podemos evitar esto? Y fíjate que coincidió porque Manuel está trabajando en un proyecto muy interesante que se llama el Gabinete Basilache. Entonces, el Gabinete Basilache es volver a hacer teatro como esos gabinetes del barroco, ¿no? Un gabinete chiquito, o sea, es un teatro pequeño y todos los elementos que tú tienes en la escena los colocas tú ahí dentro, claro. O sea, un espacio en el que solamente pueden acudir 10 personas, que es el formato que estamos manejando ahorita, ¿no? Y entonces me dijo: ok, trabajemos ese texto, pero ¿qué tal? Nosotros habíamos pensado en Efiartes y ya sabes, caballos, helicópteros, ¿no? O sea, que saliera volando del escenario Emanuel. La compañía de Nacional de Teatro se quedaría corta, exacto, ¿no? O sea, haz de cuenta que en lugar lo que la compañía nacional queríamos así como una producción de cine, como esa obra de teatro de Chihuahua, ¿no? 36, 37 millones, ¿no? Claro. Estábamos soñando en eso, aterrizado más en la realidad y con el amor que los dos le tenemos a los títeres, adaptamos esto para hacerlo más como sí, es un unipersonal, es un monólogo, pero basado en muchos elementos que tienen que ver con el teatro de juguetes, el teatro de objetos, ¿no? Sobre la permanencia de la memoria, sobre cómo estamos obsesionados los humanos con el tabaco, o sea, a pesar de que dicen las estadísticas que el tabaco mata más de 8 millones de personas al año, ¿no? O sea, dicen o sea, enfermedades o problemas derivados del tabaquismo, ¿no? Claro. Pues seguimos amarrados al tabaco, o sea, al grado de
de que tienen que promulgarse leyes para que limiten tu libertad, si tú quieres, de fumar tabaco. O sea, ¿Y dónde? Y de los espacios y todo. Exacto, ¿no? pero eso eventualmente no es que yo pensaría que tú puedes elegir fumar o no fumar, como puedes elegir tomar o no tomar, ¿no? O sea, el alcohol es es una droga social, pues, y toda la gente se toma en todos lados. Los niños pueden ir al Oxxo y ahí está el alcohol sin ningún problema, pero es socialmente aceptado. O sea, también yo diría que, por ejemplo, el azúcar o la harina, pues son asesinos tan o más peligrosos que el tabaco, y no hay una campaña que demuestre, que diga, oh no, pues hablemos en contra de la harina, hablemos en contra del azúcar, ¿no? Los silenciosos, ¿no? Exacto, o sea, porque tenemos una pandemia de diabetes, tenemos una pandemia de obesidad, ¿no? De hipertensión, claro, ¿no? Y son temas de los que difícilmente se habla, porque hay como grandes empresas que te venden cereales, te venden refrescos azucarados, ¿no? Y pues de eso no hablamos. Entonces siento que nuestra obra, que habla del tabaco, pues hasta la siento inofensiva comparada con todo esto, ¿no? Oye, y bueno, pues además conjuntar a dos locos también de la escena, porque tú también haces cosas súper interesantes, súper divertidas. Esto que mencionabas tú de tu experiencia también con los títeres, a ti te conocí también con un proyecto de títeres que es Asimov, y una cosa fantástica. De hecho Asimov regresa, acabamos de quedar en la convocatoria de espacios, ¿no? Y bueno, tenemos por ahí ya 10 funciones programadas, más. Pues serán 9 años y 10 con el que viene, seguidos en cartelera con Asimov. Es que ese proyecto es hermosísimo, vale mucho la pena, y así eso voy. Tienes una forma muy fantástica de abordar las cosas, y con mucha imaginación, ¿no? También hacia la tecnología y apostándole como a muchas cosas, y creo que este proyecto no se puede quedar atrás en ese sentido. Claro, fíjate que en este caso, a pesar de que estamos hablando de un concepto, o sea, un teatro de gabinete, así lo estamos llamando. Es un teatro pequeño, insisto, solamente podemos aceptar 10, o sea, el sábado pasado se nos quedaron 5 personas afuera, entonces fue penoso. Teatro lleno. Exacto, es que no teníamos dónde acomodarlo, y entonces la verdad es que sí fue un poco como, perdónenos, discúlpenos, pero es que claro, ya no tenemos dónde colocarlos, ¿no? Entonces por eso les pedimos que reserven, pero ahorita llegaremos a eso, ¿no? Entonces el personaje que hace Manuel es Francis Drake, ahí lo vemos en la foto, está al lado de Walter Raleigh. Los que son de mi edad recordarán los cigarros Raleigh, sí, ¿no? Claro. Entonces ya no hay cigarros Raleigh, pero dicen, ¿verdad?, que Raleigh fue el que llevó el tabaco a Inglaterra. Entonces Francis Drake, que era otro pirata igual que Raleigh, nada más que Raleigh era un pirata poeta, o sea, escribía, o sea, era un intelectual, claro, pero que era pirata, de esos, ¿no?, que pegan. Exacto. Francis Drake, que solamente era pirata, él decía que el mérito del tabaco era suyo, que él era el que había llevado el tabaco a Inglaterra. No, digo, que Drake era el que había llevado el tabaco a Inglaterra, no Raleigh. Y entonces trae como una rencilla personal con Raleigh. ¿Por qué no hay cigarros Drake? ¿Por qué hay cigarros Raleigh? ¿No? Claro. Y entonces este odio o este resentimiento que tiene contra Walter Raleigh, pues lo vuelve inmortal, como en Orlando de Virginia Woolf, ¿no? Y entonces nunca muere. Y entonces vemos a Drake en el siglo XVI, en el siglo XIX, en la actualidad, y lo vemos en el año 3200 como parte de la tripulación de la nave Nostromo. Ahí trae su playera, para quien no lo sepa y no están obligados a saberlo. Nostromo es la nave en la donde sucede la tragedia de los pasajeros de Alien, el octavo pasajero, película de Ridley Scott de 1979. Entonces hay una mezcla entre ciencia ficción, datos históricos, y este cuate que está reivindicando su derecho no solo a fumar, sino a que lo reconozcan como el responsable de que al año mueran 8 millones de personas, ¿no? O sea, quiere que lo reconozcan como el genocida mayor que ha existido, ¿no? Claro. Y entonces todo esto con humor, como sabes, lo contamos de una manera, soy como fan del humor, Emanuel también. Y los dos tienen, me parece, un sentido del humor muy negro también. Y también hay un tema, Emanuel me pidió que dijera esto, está un poco lesionado de su pierna y preferimos guardarlo, ¿no? Para que la función que tenemos el sábado, pero sí él cree que esto es posible, pues gracias, que le agradezcamos a Limba. Ese es un discurso que él tiene muy marcado, pues porque Limba no nos ha apoyado absolutamente nada. Entonces, pues eso nos ha obligado a usar nuestros propios recursos y a buscar maneras, como todo, bueno, como el 90% de los teatreros de este país, ¿no? Claro. O sea, realmente son muy pocos los que gozan del privilegio, y a veces ni es privilegio, te ganas la rifa del tigre, ¿no? Dicen el mamut blanco, ¿no? El elefante blanco. Ve la convocatoria del Helénico, donde tenemos grandes amigos, antes Toño Zúñiga, ahorita ahí de Boeto, ¿no? Pero la verdad
verdad es que no te dan nada en la convocatoria más que el teatro. Claro. Y además te piden la forma 32D, la forma de limbo. O sea, no te dan absolutamente nada. De nada. Nacimiento y de función por si las dudas. O sea, la verdad es que es muy digno, ¿verdad? Y es muy, se agradece que quieran educarnos y quieren que todos nos profesionalicemos, ¿verdad? Pero pues ofrezcan algo, o sea, no sean gachos, ¿no? Claro, ¿no? Y me parece que cada vez está más complejo también esto de hacer teatro, ¿no? Más trabas, siento yo. Yo siento, ¿sabes? Perdón, mi ignorancia, ¿no? Yo soy una persona muy resentida, entonces me parece que están convirtiendo esto en un fenómeno como de todos los chicos o las chicas que son productores ejecutivos, que son los que hacen las carpetas, que son los que tienen la 32D, que, o sea, son los que realmente se están como apoderando de como responsables tanto del EFIARTES, del que tampoco me puedo quejar porque el año pasado nos lo dieron también, pero bueno, o sea, es como un poco misterioso ese proceso de que no sea el director, de que no sea el dramaturgo, de que no sea la estrella o los actores, que al final, pues si nos regresamos a Peter Brook, ¿no? Pues la esencia de todo esto, pues es alguien que pasa por el escenario y alguien que lo ve. Claro. Y creo que todas estas convocatorias, que además, fíjate, hay una cosa que es muy subjetiva, pero también la comparto con Emanuel, de repente percibimos, al menos en la institución, un poco, ¿sabes qué? Como de censura, o sea, de repente te preguntan, bueno, ¿cuántos no binarios hay en tu compañía? O sea, ni para un trabajo te preguntan eso, claro. Querido. O sea, tú estás en todo tu derecho de mantener esa información en privado, ¿no? Claro. Y estos te dicen, no, es que, ¿sabes qué? Y además desde la misma convocatoria ya te van como llevando hacia allá. Acotando, ¿no? También. O sea, tú deberías poder contar lo que tú quisieras, claro. ¿No? Y sin importar también qué onda con tu vida sexual y afectiva. Es que no es la única, la sexualidad o tu identidad no es lo único que define a los seres humanos, ¿no? Claro. Y me parece que esto es reducir la ecuación a algo demasiado sencillo, demasiado básico y demasiado en temas, porque creo que Barbie lo hace mucho mejor que nosotros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y tiene más impacto que lo que pudiéramos tener con las 10 personas que nosotros recibimos por función. Y justo eso iba, hablabas ahorita de que estar también acotado a una institución de repente te acota, te lleva como a ciertas cosas, pero el hacer teatro independiente te permite tocar otros temas, claro. Y abordar otro tipo de cosas como en este tipo de montajes. A mí me decía Tamisami, ¿no? Una también gran amiga ahí que trabaja mucho con Emanuel, ¿no? Una maravillosa productora, ¿no? Y decía, bueno, pero es que al final, ¿no? Tú puedes, en tu conceptualización puedes decir que tu obra es incluyente, es no binaria, o sea, puedes aventarte todo el discurso que la claro. Institución te está forzando a llevar, y eso es verdad, o sea, qué bueno que se tocan esos temas, pero de repente Irán Molina, que lleva 20 años haciendo ciencia ficción, ¿no? Que lleva hablando de paradojas temporales, de repente me voy a convertir en un dramaturgo no binario, o sea, ¿quién me la va a creer? Claro. ¿No? O sea, pues yo puedo hacerlo, pero yo me sentiría como estafando, o sea, estoy estafando. ¿No serías coherente de alguna manera con tus discursos, o sea, que has venido manejando? Y conste, que ojalá que no haya homofóbicos en el mundo y ojalá que todos nos volvamos feministas, pues claro. Al final ni siquiera tendría que estar hablando del feminismo, pues las mujeres tienen que hablar de eso, yo por qué voy a estar hablando de eso, claro. ¿No? Pero la verdad es que sí es un tema en donde creo que sí la institución, todo el mundo sabe que soy súper chairo, pero la verdad es que en este tema, pues no puedes estar de acuerdo con esa especie como de imposición, o sea, obviamente los libros de texto no son comunistas, pero este tema, pues sí nos forza y puedes ver la cartelera institucional de lo que se presenta en el IMBA, ¿no? Claro. Y la verdad es que no todos estamos familiarizados o no todos nos mueven esos temas, ¿no? Claro. Uh-huh. Y que eso, te repito, es lo rico también de hacer teatro independiente, ¿no? Puedes hacer y deshacer a tu gusto también. Y en ese sentido, ¿cómo les fue con estas 10 personas que lograron entrar a la función? ¿Qué les dijeron? Fíjate que es muy extraño, pero me parece interesante. Decía Juan Carlos Araujo, nos decía, es que es muy disruptivo esto, ¿no? Decía, el que tú le digas a la gente, es que tener tu derecho a fumar en cualquier lugar es un símbolo de libertad, ¿no? Entonces, es muy ambiguo porque sí podrías decir, bueno, estás promoviendo que la gente dañe su salud, pero en realidad estamos hablando de libertad, ¿no? Claro. Estamos hablando de libertad y eso pasa tú al final y siempre es a lo que la gente se impone. Está bien, yo no estoy de acuerdo con que quemen libros de texto, pero la gente está en su derecho de educar a sus niños como quiera, ¿no? Claro. O sea, no es mi problema, ¿no? O sea,
al final no voy a estar imponiendo. Si tú crees en Dios, yo no te voy a decir, no, Dios no existe, porque yo creo que Dios no existe, ¿no? O sea, y que creo que eso es lo peligroso hoy en día con las redes sociales, ¿no? De repente no estás de acuerdo con el grueso de la población. Ajá. Y ya te linchan también. Y eso es un tema también que las redes sociales lo han convertido en un concurso de likes. O sea, quien tiene más likes tiene la razón, pero el que tengas más likes no quiere decir que tengas la razón. Por supuesto. O sea, y lo vemos en las... Perdón, yo soy influencers, youtubers, estoy muy politizado y lo pueden ver ustedes en las elecciones. O sea, el que la democracia sea como el modelo ideal que todos quisiéramos para las cosas, no quiere decir que las personas más aptas son las que lleguen a gobernar o a tomar las decisiones, ¿no? Claro, y que volvemos a lo mismo, de repente esta cosa de los likes, ¿no? Entre más tienes, pues aunque no estés capacitado para el puesto, solo porque tienes muchos seguidores ya estás ahí. Y bueno, en este tema ha pasado, sí permea, sí es un mensaje, además el público siempre te enseña cosas, o sea, tú tienes un discurso y crees que ese es el discurso y la gente te empieza a hablar, nos hablaba una periodista que fue a vernos el sábado y nos decía, ¿sabes qué? Es que esto va sobre la soledad. No puedo creer que no lo hayas pensado. Le dije, sí, también es un tema. Sí, claro. O sea, si has visto Asimov o Haruki, pues sí hablo de pero no pretendía que esto fuera el centro de este discurso, claro, ¿no? La soledad. Y ¿sabes qué? Es que aunque tu viajero del tiempo vaya al siglo XVI o esté en ciencia ficción o sea un personaje de Star Trek, al final siempre está solo. Dice, y eso es muy descorazonador, claro, porque al final no importa cuántos seguidores tienes en redes sociales, estás muy solo y por eso tenemos esa necesidad de aceptación o de que nos digan cosas bonitas o nos digan, ay, corazón, ay, bebé, ay, hermoso, qué bonita publicación, ¿no? Claro. Ajá. Bueno, en ese sentido, pues sí, muchísimas cosas por ahí también en las redes sociales, estos manejos. Ahora, no estamos hablando de redes sociales, la obra no es sobre las redes sociales. Sí, no, es el tabaco en ese sentido. Y algo que me parece también muy característico de tu forma de escribir, de trabajar, de tu sello ya personal, son los viajes en el tiempo. Hay una obsesión ahí. Sí, sobre todo yo empecé con esto, sobre todo porque yo tengo, sí escribo teatro todo el tiempo, pero mi experiencia laboral, donde me he ganado la vida los últimos 20 años, pues es escribiendo para televisión o para cine, entonces incluso el teatro de títeres, o sea, dentro, sí, por eso me ha gustado más el teatro de títeres, porque te da como una posibilidad de expresarte de maneras no lineales, o sea, pienso que muchísimos, creo que estamos, y en eso estoy de acuerdo con los postdramáticos, aunque en muchas ocasiones no me gusta el postdrama, ¿no? Pero la verdad es que estoy de acuerdo en que el realismo en el teatro está moribundo, desde que el cine existe, nos hemos quedado un poco atrapados en esquemas que el cine es, para hacer realismo el cine es mucho mejor que nosotros. Sí, claro. ¿No? Y está bien, pues, es un medio muy válido, pero creo que nosotros nos hemos quedado un poco estancados en esa camisa de, pues Aristóteles lo contó de manera maravillosa en la Poética hace 2400 años, ¿no? Cuentas una historia desde el principio, se desarrolla, tiene su clímax y concluye, y la mayoría de nuestras obras pues tratan sobre chico quiere a chico, pero el chico no lo quiere, chica quiere no sé quién y no lo quiere, o sea, vamos como en términos muy realistas. Ajá. Y entonces el teatro de títeres y el cine, ¿no? Para el que ha estado escrito, pues te da la posibilidad de, bueno, y si le hacemos un saltito, ¿no? Y con todo respeto a Aristóteles, y si no contamos la historia de esa manera, y si no tenemos que contar una historia reconocible, y si solamente queremos darle sensaciones a la gente, y si la gente puede construir la historia como se le antoje sin que yo le esté imponiendo una estructura, ¿no? Entonces, eso es algo que ha pasado y los viajes en el tiempo te lo permiten muy bien porque pues las paradojas te permiten contar una historia en diferentes partes o fragmentarla o contarla de adelante para atrás, que es un poco lo que pasa en la introducción del tabaco, o sea, nunca le explicamos a la gente, se va como sin anestesia, o sea, la gente no, o sea, a la gente no le explicamos por qué los viajes en el tiempo o por qué saltamos de época y la gente tiene, sí hay una lógica, ¿no? Claro. En mi cabeza, por supuesto, y en la cabeza de Manuel, pero para el público no es un viaje tan sencillo. Le digo a Manuel cuando ensayábamos, es que no van a entender, le digo, ¿sabes qué? Que no entiendan, que se rían, a lo mejor en algún momento, los nervios, ¿no? En algún momento la diversión los conecta, ¿no? Pero no tienen que entenderlo todo, eso también me parece un error del teatrero o del dramaturgo, claro. Pues no somos sabios, o sea, tú cuentas, hay quienes sí, por supuesto, el maestro Azar sí era un sabio, pero
o sea, tú dices, yo veo así el mundo, ¿no? Y a lo mejor no es la gran revelación, pero estás mostrando tu punto de vista y ya. Y esta posibilidad también para el espectador de crear otros mundos y otras posibilidades a partir de lo que está viendo, ¿no? Y ¿por qué no? Del lenguaje de los títeres, que ustedes dos son súper expertos y que le apuestan también a jugar con objetos. Sí, y a pesar de la edad, Emanuel se vende a sí mismo como una persona ya grande, ¿no? O sea, porque, bueno, tiene 60 años, está a punto de cumplir años en unos días, así que tenemos que hacer un fiestón, ¿no? Para celebrar a uno de nuestros grandes titiriteros y que algún día, ¿no? Tenemos que reconocerlo como lo que es una de las grandes figuras del teatro en México, pero la verdad es que es como un niño todavía, ¿sabes? O sea, tú creo que nos describes, dice, locos, ¿no? Pero es la locura del niño que se atreve a hacer todavía lo que se le antoja. Sí. Y como Emanuel ha hecho todo, ha vivido de todo, o sea, realmente hay un texto que nos encanta porque es Francis Drake, cuando los piratas eran muy notables, les daban patente de corso, entonces la corona les daba permiso para robar a los barcos, entonces eran corsarios, ¿no? Entonces para nosotros un corsario es como un becario del Sistema Nacional de Creadores, y entonces Emanuel, que ha vivido la experiencia, dice, bueno, pues ser corsario es padre, ¿no? Andar de independiente y hacer el teatro como tú quieras, pero ser becario de por vida, mano, es que todos queremos comer con manteca, ¿no? Entonces, sí está padre, ¿no? Pero sí sigue permitiendo esos juegos, esas cosas lúdicas, ¿no, Emanuel? Entonces, alguien a quien, pues es padre que tengamos como esa identidad, esa admiración, por supuesto, pero nos comunicamos muy bien. Creo que es una de las mejores cosas que me han pasado en muchos años, tener la oportunidad de que Emanuel actúe uno de mis textos. Pues, ¿cómo va a estar la dinámica de estas funciones? Ya tuvieron el estreno, ahorita van por su segunda función, ¿cuántas más vienen? Bueno, de entrada estamos planeando una primera tanda de 8 funciones, o sea, sábados a partir del 2 de septiembre a las 8 de la noche, los sábados, ¿no? De entrada queríamos hacerlo un poco más tarde, considerando que esta ciudad es un poco caótica, pero como es sábado, vamos a jugárnosla a ver si a las 8 la gente nos cae, esas 10 personas que van a saturar el gabinete Basilache de Santa María la Ribera. Entonces, nosotros tenemos un teléfono de reservación, 55 23 21 94 65. Tú reservas, ¿no? Y ahí llegas. Es importante reservar porque lo que decía, se quedó gente afuera la función pasada. También estamos manejando la posibilidad de que tú, compres tu función como si fuéramos, fuéramos a llevarte del depa, ¿no? Sí, títeros a tu casa, o sea, ¿no? Si tú nos puedes pagar la función, ¿no? No te estamos pagando, no te estamos cobrando 20,000 pesos, ¿no? O sea, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, estamos muy abiertos, ¿no? Para negociar. Afortunadamente somos burgueses y nobles los dos, ¿no? Entonces no comemos con dinero nosotros, pero el caso es que si te pones de acuerdo con nosotros, te damos la función, además de las fechas de sábados 8 de la noche de septiembre y octubre. Además de eso, pues te damos un adicional el día que puedas, a la hora que quieras. Si quieres te damos vino, estamos dando vino de hecho en las funciones, ¿no? Te puedes fumar durante la función, tienes derecho a fumar, o sea, Emanuel fuma en escena. Claro. Quieres venir a fumar con nosotros, fuma. No quieres fumar, no fumes. Si tú contratas tu función y nadie fuma, pues no fumamos, ¿no? Entonces, o sea, vino, tabaco, obra de teatro, un espectáculo muy completo. Así es, y no parece cabaret, pero no somos cabaret, todavía no somos cabaret, pero aunque probaremos un día de estos. Redes sociales, Irán. Sí, en este momento no sé, toda la información acerca de la introducción del tabaco la estamos manejando a través de Facebook, ¿no? De Haruki Teatro MX o Haruki Teatro MX en Instagram, ¿no? Pues ahí está, para que lo sigan. En verdad, vale muchísimo la pena este proyecto. Dos locos en escena, bueno, Emanuel en escena, tú dirigiéndolo y haciendo un trabajo increíble. Ya estuvieron viendo parte de las imágenes y les aseguro que se van a divertir y la van a pasar genial con este tipo de proyectos. Y por qué no platicar al final de la función qué les pareció también, ¿no? Sí, el público siempre son ricos. Así es, nos pasa que también ya tenemos la experiencia en la función de prensa y en la otra la función, pues la gente se queda a platicar con nosotros, ¿no? Y pues ya nos dices, realmente no estamos esperando que la gente nos diga qué es lo que tenemos que hacer, claro, pero sí es importante que la retroalimentación, porque al final de todo esto no nada más es rascarte el ombligo, sino es como compartir, claro, es comunión, es hacer con la gente, ¿no? Y que ya se extrañaba, ¿no? Así es. De pandemia. Qué bueno que ya regresamos. Pues muchísimas gracias, Irán. Y ya te estaremos esperando aquí para Asimov también. Sí, próximamente, no les digo cuándo, pero ya quedamos en la convocatoria de espacios independientes, entonces otras 10 funciones de Asimov. Y aquí te estaremos esperando para ese proyecto.